Vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola a los Filipenses. En el capítulo 3 vamos a leer desde el versículo 3 nuevamente hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente no estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Te damos gracias, Padre, por esta mañana que tú nos permites estar en comunión, Señor, alrededor tuyo, haciendo memoria de ti, Señor, y también ahora de tu palabra. Pedimos seas tú hablándonos, Señor, seas tú como hablaban nuestros hermanos y testificaban, trayendo ese fruto, Señor, que es tu fruto en nosotros, que es tu fruto en tu obra, que es tu iglesia. Abra hoy nuestros corazones, Señor, y edifícanos. Plántanos firmemente en tu Hijo Jesucristo y danos el crecimiento que solo tú nos puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, veníamos viendo nuestro estudio de Filipenses, ya fue nuestro quinto estudio en esta epístola, nuestro 15º estudio. Y Pablo venía advirtiendo a los filipenses, como veníamos estudiando acerca de los judaizantes, ¿no? Estos maestros de la ley que querían arrastrar nuevamente a los creyentes a estar sujetos, a estar esclavizados. Por eso le llamo al principio, desde el versículo 3, que Pablo dice que nosotros somos la circuncisión. Nosotros la iglesia, los hijos de Dios, somos aquellos que le ha circuncidado nuestro corazón para ahora ser de Él. Ya no es por la ley, no es por una justicia propia, sino por la obra de Dios hecha en nuestros corazones. Pablo recuerda y les muestra que en el pasado él también tenía que jactarse en su carne, aún más que estos maestros judaizantes, ¿no? Vimos que él era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Vimos todos los privilegios que él tenía tanto en su carne como tanto por sus propias obras. Y vimos que Pablo llegó a concluir que toda aquella justicia, que él ignoraba que realmente no era la justicia de Dios, que él pensaba que por medio de ella podía alcanzar la salvación y la justificación delante de Dios, llegó a la conclusión que es realmente basura, vanidad, estiércol, veíamos, que es la palabra que realmente fue la original. Todo aquello del cual él se enorgullecía en su carne llegó a ser inestimado y sin valor, en comparación con el conocimiento de Cristo Jesús. Yo quiero leerlo en la versión de la Biblia de las Américas nuevamente, el versículo 8, que dice así: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Veíamos que Pablo estaba en la cárcel, hermanos. O sea, Pablo no está diciendo yo perdí todo desde una mansión. Pablo está diciendo yo perdí todo de los lujos. Ni siquiera de algo así más o menos bien llevadero. No, lo está diciendo de una cárcel. Lo he perdido todo por causa de Cristo para ganar a Cristo. Porque tenía en vista algo mayor, la excelencia incomparable de conocer más a Cristo Jesús. Entonces todo aquello que él creía que era ganancia, que era gloria, que eran privilegios y honores, o que tenía alguna razón de que jactarse de ello en su carne para justificarse delante de Dios, ahora no era nada más que pérdida y algo sin valor a sus ojos. Y aún más se dio cuenta que todo lo que estimaba de valor,
lo que era su religión, sus esfuerzos propios, ahora eran, en comparación con Cristo, basura, estiércol, excremento, en vista del incomparable valor de conocer más a Cristo Jesús. Entonces Pablo había puesto ahora todo en una balanza. De un lado todo su pasado, todo lo que él había hecho, todo lo que le había alcanzado por sí mismo, todos los privilegios que tenía en su propia carne por su ascendencia, como habíamos estudiado. Y del otro lado a Cristo. Y Cristo pesaba más que todas las cosas. Como decía nuestro hermano Paul Washer en una prédica, pon todo a un lado de la balanza. Pon tus estudios, pon tu vida, pon los ángeles y principados, pon todos los seres humanos que han habido y que habrán. Pon todo lo que ha sido creado y pon a Cristo al otro lado y Cristo pesará más, porque Cristo vale más que todos los hombres. Cristo vale más que todas las cosas, hermanos. Y así fue para Pablo. Cristo llegó a ser más inestimable, más estimado, que todas las cosas. Todas las cosas ni siquiera eran dignas de ser comparados con poder conocer a Cristo Jesús. Entonces, todo lo que Pablo creía que era justicia o rectitud moral antes de conocer a Dios, por lo cual él creía que podía acercarse a Dios y que lo llevaban camino a Dios, realmente lo llevaban al infierno, lo llevaban a la perdición, lo llevaban más lejos de Cristo. Él creía que mientras más se esforzaba, mientras más hacía, mientras más fariseo era, mientras más buscaba cumplir la ley, él creía en el pasado que más se podía acercar a Dios. Pero como él estaba descubriendo, iba el camino equivocado. Aún ni siquiera conocía la verdadera justicia de Dios, que es por medio de Jesucristo. Pero conocer a Cristo, todo aquello de lo cual estaba orgulloso y cual él estimaba, ahora llegó a avergonzarse y llegó a menospreciarlo y considerarlo aún basura, algo desechable, con tal de conocer más a Cristo. Entonces ahora Pablo lo que va a hacer, esto es lo que veníamos viendo antes, lo que Pablo va a hacer ahora en los versículos que vamos a estudiar hoy, que son el 9, el 10 y el versículo 11, como veníamos hablando, en todo el capítulo 3, Pablo viene hablando de 3 temas. Y aquí va a estar bien enfocado, que es el pasado del creyente, su justificación. Hasta aquí viene Pablo hablando de su pasado. El presente del creyente, su santificación. Y el futuro del creyente, su glorificación. Que esto es lo que vamos a ver en cada uno hoy de estos 3 versículos. Vamos a ver nuestro pasado, cómo hemos llegado a ser justificados. Así que si usted no ha creído en el Señor, si usted aún no le conoce, si no ha sido limpiado por su sangre como cantábamos hoy, entonces es bueno este mensaje para usted. Si ya usted es creyente, si ya usted es cristiano, este mensaje es bueno para usted, porque vamos a hablar de la santificación también y nuestro futuro en gloria con el Señor, la esperanza que tenemos. Entonces, qué importante lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, vamos a comenzar en el versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces Pablo ya no quería ser hallado, pues dice, quiero ser hallado en Él. Ya no quería ser hallado en su justicia propia. Él ya no quería ser hallado en aquellos privilegios que tenía en su carne, como un israelita, como hijo de hebreos, como un fariseo. Él ya no quería ser hallado de esa manera. Él no quería ser hallado en sus propias obras de justicia. Él no quería ser hallado en lo que él podía hacer en sí mismo por su propia carne. Él quería ser hallado únicamente en Cristo Jesús, su Salvador. Entonces vemos cuán estimable es para Pablo Jesucristo en comparación con todas las cosas. Él dice, no teniendo mi propia justicia, que es ser hallado en Cristo, ya no teniendo su propia justicia. Cuando Pablo iba de camino a Damasco, creyéndose recto, justo, como decíamos, en rectitud moral, él creía, como decíamos, que iba por el buen camino, pero como decíamos, él iba camino a la perdición. Y cuando fue hallado por Cristo, fue así como él fue hallado en el camino creyéndose justo. Mas Cristo le reveló que no. Y ahora él quería ser hallado en él, no teniendo, dice, mi propia justicia, que es por la ley. En el pasado Pablo creía que su rectitud moral era alcanzada por guardar la ley. Y él mismo terminó admitiendo que esto es imposible, como podemos leer en Romanos 7, versículo 9. Dice en Romanos 7:9, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué está diciendo Pablo?
Como todos nosotros hay un momento en que llegamos a conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? En algún momento cuando éramos chiquitos empezamos a conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Y empezamos a aprender qué está bien y qué está mal. Algunos tuvimos mayor privilegio, podemos saber qué es lo que Dios dice que está mal. Otros solamente pues lo que mamá y papá decían que estaba mal. Pero Pablo en su contexto que había conocido la ley desde pequeño, como habíamos visto su pasado, lo había sido instruido por fariseos, había sido instruido por Gamaliel, que era un gran maestro, como él mismo había contado, dando testimonio de su conversión. Pero dice que cuando conoció la ley, pensando que él podía cumplirla, lo que encontró fue que murió. Es lo que dice el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque la ley dice, cumple estos mandamientos y por ellos vivirás. Entonces dijo, si yo cumplo la ley, si yo cumplo estos mandamientos, voy a vivir. Pero ¿qué descubrió? Que ese mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. A mí me resultó para muerte. Yo creo que es la experiencia que cada uno de nosotros ha tenido cuando ha querido guardar la ley sin el Señor, antes de conocer a Cristo. Que por más que procuras y procuras y procuras cumplirla, nunca logras cumplirla como hay que cumplirla. La cumplimos a media, la cumplimos con la intención equivocada. Queremos ser justos, queremos ser rectos, pero terminamos siendo ¿qué? Torcidos. Descubrimos que somos más torcidos mientras más queremos cumplir la ley. Mientras más veo la ley, más veo lo torcido que es mi corazón, lo más lejos que estoy de Dios. Y fue lo que Pablo descubrió. Pablo descubrió que por la ley no se podía justificar delante de Dios, una vez que conoció a Cristo, claramente. Él decía, quiero acercarme a Dios, pero mi corazón me engaña creyendo que yo puedo acercarme a Él por cumplir la ley. Es el engaño de nuestro corazón, es el engaño de los que quieren justificarse por la ley, es el engaño de los judaizantes que veníamos estudiando. El engaño es que nuestra carne nos dice, tengo que hacer algo grandioso, algo digno para ser amado por Dios. Algo digno del Señor para que entonces me perdone y me reciba. Es un engaño, ¿por qué? Porque no podemos. Es imposible en la carne. Ayer veíamos, cuando estudiamos la fe con el hermano Pablo, ¿no? Que sin fe es imposible agradar a Dios. La carne no puede agradar a Dios. Dios no se agrada en la carne, Dios se agrada en la fe. Y esto es lo que Pablo empezó a descubrir. Mas muchos quieren aún justificarse por su desempeño, por sus obras, por lo que pueden alcanzar, por sus capacidades y habilidades. Mas no es posible. Muchos hoy como los judaizantes se enfocan por eso más en lo externo. Es que si yo visto de la manera correcta, si yo hago todo de la manera correcta, como dice el libro, entonces me va a ir bien. Pero resulta que mientras más queremos hacer las cosas de la manera correcta, más descubrimos que las hacemos torcidas. La ley nos muestra lo torcido que somos. En Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Todos los que quieren depender de la obra de la ley para acercarse a Dios están bajo maldición. Aquí estamos viendo, vamos a tener que ver entonces cómo es que somos justificados. Aquí estamos viendo que decíamos al principio, el pasado del creyente, su justificación. Y si alguno quiere justificarse con la ley, está bajo maldición. Pues en Cristo está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es como la ilustración que hacíamos la vez pasada. Es como una cadena. Y esa cadena está formada por tus obras. Y tú con esas obras quieres sujetarte a Dios, al monte de la santidad, al monte de la salvación. Pero si se rompe un solo eslabón de esa cadena, no hay importancia si parte de la cadena está bien o todo está mal. Con que se rompe un eslabón, la cadena se rompe y tú te caes de ese monte, porque con esa cadena te aferras. Y así muchos con sus obras se quieren aferrar a Dios y a justificarse delante de Dios. Pero con que una sola parte de la ley haya sido incumplida, es como que toda la ley se hubiera incumplido. Con que una sola parte de esa cadena de obras se rompa, toda la cadena deja de servir. Se vuelve inservible y nosotros caemos al abismo, desamparados. Gálatas 3:11 ahí mismo. ¿Qué más dice? Y que por las obras ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, dice, pero es evidente. Si fuera por las obras, Pablo dice, yo era más que todos esos judaizantes, yo hacía más obras que ellos, yo tenía más privilegios en la carne. Y Pablo no podía alcanzarlo, imagine. ¿Y nosotros? Que a veces no tenemos un trasfondo como el de Pablo. Es evidente, porque el justo por la fe
vivirá. Esto es lo que Habacuc, ¿se acuerdan del estudio de Habacuc que hicimos hace poco en la pandemia? Que Habacuc decía, Dios le dijo, el justo por la fe vivirá, no por las obras, por la fe, de otra manera. En Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿para qué es la ley? No es para justificarse. ¿Para qué es? Los que están bajo la ley es para que la ley te cierre la boca. Si es que yo cumplí esto, entonces viene otro mandamiento y te muestra, no, tú no has cumplido. No has hecho todo lo que Dios manda. No, es que yo puedo justificarme, yo siempre he sido bueno, y llega otro mandamiento y me muestra, no, tú no has sido bueno. Tú creíste que eras bueno. Entonces la ley nos deja a nosotros en silencio. ¿Para qué? Para que cerremos la boca y dejemos de intentar justificarnos delante de Dios. Diciendo, es que yo hice esto, es que yo alcancé esto, es que yo era esto, es que yo he estudiado esto, es que yo me he esforzado así, es que yo he hecho tanto. No hemos hecho nada. Cuando vemos los mandamientos de Dios no hemos hecho absolutamente nada. Nada. Y que las obras de la ley por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué es la ley? No para justificarnos. ¿Para qué es la ley? Para que conozcamos, como decíamos, lo torcido que somos, los pecadores que somos, lo contrario a Dios que estamos, que somos enemigos de Dios. ¿Para qué? Con el fin de mirar al único, como decíamos la vez pasada, el único que tiene méritos propios, méritos suficientes de justicia, es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más ha guardado toda la ley de manera perfecta. Solo de Él el Padre ha dado testimonio diciendo, Él es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y acordémonos que estaba Juan el Bautista, estaban los fariseos, estaba gente que estaba arrepintiéndose, bautizándose, y ninguno de ellos vio a Dios, sino solamente a su Hijo Jesucristo. Algunos cantan por ahí unas canciones, yo escuchaba con mi esposa esta semana, es que no sé Dios qué viste en mí, es que no vio nada. No vio nada bueno en ti, no vio nada bueno en mí. Dios no te escogió porque tú eras guapo, eras bonito, te merecías la salvación. Es que mira, tantas buenas obras que hace Alberto, lo voy a salvar. Nada de eso, hermano. La ley nos muestra que somos pecadores. Ahora cantábamos antes de la cena que Dios es santo y sabemos esto, que tú eres santo. Sabemos que Dios, cuando vemos que Dios es santo, vemos que nosotros somos pecadores. ¿Con qué comparamos la santidad de Dios? ¿Con quién? No hay otro santo como Él. Y si nos comparamos con Él, nos encontramos en suciedad, lejos de Él. Entonces seguimos. Entonces, no quiere ser hallado en esta justicia que es derivada de la ley. Miren como dice este versículo de la Biblia de las Américas. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, derivada de la ley. No una justicia que venía de la ley, porque la justicia que venía de la ley dice, el que no la cumpla todo va a morir. Y si yo intento ser hallado en la justicia de la ley, en mi propia justicia voy a morir, voy a ser condenado, porque yo no puedo guardar la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Hay una justicia que es por la ley, la cual solo Cristo ha cumplido, la cual solo Dios, que es santo y perfecto, lleva a cabalidad. Pero hay otra justicia, que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, no de los hombres, no de sus obras, no de sus privilegios, sobre la base de la fe. Entonces hay una justicia propia, que los hombres procuran alcanzar por medio de cumplir la ley, y ninguno la alcanza. Pero Cristo, quien, como decíamos, tiene los méritos y justicia propia, es en quien Pablo desea ser hallado y ser justificado. Y esta es la doctrina de la justificación por fe, justamente. Cuando Cristo murió en la cruz, Él tomó nuestro lugar, tomó el lugar de los pecadores, de los infractores, de los malvados, de los perversos, de nosotros. No piensa que esa es otra persona. Tomó tu lugar, nosotros éramos esos. Ese era Pablo. Y Pablo dice, yo no deseo por eso ser hallado en esa justicia que es mi propia justicia, porque es trapo de inmundicia en comparación con la justicia de Dios. Quiero ser hallado en Cristo, en la justicia que procede de Dios por la fe. ¿Y cómo fue esa justicia? El Hijo de Dios tuvo que morir en la cruz. No es como hoy en día que vemos en muchos lugares justicia sin paz. Justicia sin paz no hay. Justicia sin castigo al ofensor no existe. No existe, hermanos. No hay forma en que Dios diga, los perdono ya. No.
Alguien vino y pagó en nuestro lugar y ese es el Hijo de Dios. Vino siendo perfecto, como estudiamos la vez pasada aquí mismo en Filipenses. Siendo en forma de Dios, no los tomó como cosa que aferrarse. Tomó forma de siervo. Vivió una vida perfecta de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en la cruz Él fue tratado como un transgresor de la ley. Dios derramó su ira santa sobre Él. El juicio divino fue derramado sobre el único inocente que nunca pecó, que nunca cometió pecado, satisfaciendo así la justicia y las demandas de la ley, la justicia de Dios. Alguien tenía que pagar los platos rotos y vino Jesús y los pagó. Los platos que nosotros rompimos, el mal que nosotros debíamos, vino Jesús y pagó la cuenta, satisfaciendo así las demandas de la ley que tenían que ser satisfechas. Entonces nuestro pecado le fue imputado a Cristo y Cristo fue tratado como un pecador. Como nos dice también Colosenses 2:13, si me acompañan. Aquí describe así bien en breve lo que Cristo hizo por nosotros. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, ¿quiénes somos vosotros? Nosotros, los que hemos creído en Cristo, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, éramos incircuncisos. Ahora Pablo dice que somos la circuncisión, pero antes éramos incircuncisos en nuestra carne. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Pero cómo perdonó todos nuestros pecados? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Los decretos de quién? Los decretos santos de Dios, que por medio de su ley decían: maldito todo el que no permaneciera en el libro de la ley para cumplirlo. Entonces había una maldición que pesaba sobre todos los hombres, por decreto de Dios, por las transgresiones contra la ley santa de Dios, contra su persona, por causa del pecado. Toda esa acta de decretos de Dios que decían: condenado, maldito, camino al lago de fuego. Eso decía nuestra lista de decretos. Va para allá. Él la anuló. ¿Cómo la anuló? Entonces, hasta que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. En Cristo, toda esa acta de decretos se cumplió en Jesús, para que no se cumpliera en nosotros. Él fue castigado en nuestro lugar, muerto en nuestro lugar, murió bajo maldición en nuestro lugar. Todo para darnos ahora su justicia. Romanos 3:21. Vamos a leer muchos versículos hoy, porque aquí Pablo lo que resume en 3 versículos tenemos que entender qué es lo que él está resumiendo, que eso es la justificación. 3:21. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, no por la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia de la que está hablando Pablo, que se hace hallado en la justicia que proviene de Dios, testificada por la ley y los profetas. No era una nueva justicia, era una ley que ya estaba anunciada en el Antiguo Testamento por la misma ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la justicia que Pablo quiere ser hallado. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, no por medio de las obras. No por medio de mis propias obras de justicia, de mi propia rectitud moral, sino por la rectitud moral del Hijo de Dios, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratis. Gratis nosotros, porque Él pagó, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, el castigo que merecíamos cayó sobre Él, y la justicia que Él vivió perfecta ahora nos es atribuida a nosotros, como si nosotros hubiéramos vivido la vida justa de Jesús, como si tú y yo nunca hubiéramos pecado antes, ahora siendo declarados inocentes, porque no era suficiente, hermanos, que los pecados fueran perdonados. Eso nos deja solamente a mitad de trabajo. Pecados perdonados, listo, ya la ira de Dios no está sobre mí, Dios no me va a acabar, no me manda al lago de fuego, pero sigo sin méritos propios para merecer la vida eterna y entrar al cielo. Pero ahora la vida de Cristo me es atribuida como si yo lo hubiera vivido, y todos los méritos, por los méritos de Cristo, no por mis méritos, tengo vida eterna y entrada al cielo. Eso es la justificación.
declarado justo, porque Jesús fue declarado culpable en mi lugar. Declarado inocente, porque el inocente murió en mi lugar. Y ahora declarado digno de entrar al reino de los cielos, porque el que sí es digno y cumplió toda la ley, fue condenado y bajó al Seol. Pero se levantó el tercer día de los muertos. Versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación, o sea, por medio de acercarse a Él, no por medio de la ley, sino propiciación es cómo acercarnos a Dios. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Por medio de Jesucristo. Él es la propiciación. Por medio de la fe en su sangre. Hoy cantábamos que por medio de su sangre tenemos entrada al lugar santo, al lugar más santo. El sacerdote no podía entrar al lugar santo sin una ofrenda de sangre. Miren que el sacerdote no podía entrar al lugar santo por sus propios méritos, ni porque era sacerdote, ni porque era de la tribu de los Cohen, de los Leví. No podía entrar al lugar santo ni por quién era él, ni por tener una corona de oro, ni por tener una vestimenta especial. Él no podía entrar porque se había portado bien toda la semana. Él podía entrar únicamente con sangre en sus manos al lugar santo. Y no era su propia sangre, era la sangre de otro. Así mismo, por la sangre de otro, por la vida de otro, Jesucristo, por su sacrificio, podemos entrar ahora a la presencia de Dios, a la vida eterna, al reino eterno y glorioso de nuestro Dios. Solamente por Él fue la justificación, hermanos. Acá fue haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con mira a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el justo? No nosotros. Él es el justo y Él justifica a los de la fe de Jesús. Él es el justo que nos declara justo, no porque lo seamos, sino por la justicia de Cristo que nos es atribuida ahora a nosotros, como si nosotros lo hubiéramos vivido, como si la mereciéramos, sin merecerla. Y fue la justificación, justificación, hermanos. Qué diferente a lo que dicen las demás religiones, ¿no? Qué diferente a lo que decía la ley. Haz esto y vivirás. Mientras la justicia que es por Dios dice, por la fe en Jesucristo dice, cree y vivirás. Cree. El justo por la fe vivirá, ¿no? Qué tremendo. Todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. Todo lo que hay que hacer justificado. Pero la pregunta entonces, ¿y tú ya has creído? ¿Ya has sido justificado? ¿Ya has sido limpiado por la sangre de Cristo? ¿O todavía como los judaizantes que venimos estudiando, confías en tus propias obras? Como muchos que dicen, no me congrego por ahora. ¿Por qué? No, es que cuando yo haga suficientes cosas buenas y yo sienta que estoy bien y que ya estoy haciendo las cosas bien, entonces me voy a congregar. Yo mucha gente he escuchado así. Dicen, no, es que cuando yo empiece a hacer las cosas bien me voy a congregar. Yo tengo que arreglar unos problemas, unos pecados que tengo y entonces voy a buscar de Dios. ¿Qué están pensando? Yo puedo ser suficientemente bueno para merecer que Dios me reciba. Y fue un insulto a lo que Jesús hizo por nosotros. Y fue un atrevimiento creer que tú puedes ser suficientemente bueno, suficientemente recto para acercarte delante de Dios. Sin embargo, ese era el pasado de Pablo y ese era nuestro pasado también. Hasta que Cristo nos salvó y nos justificó por su propia sangre, por su propio sacrificio. ¿Ya has puesto tu fe en el Hijo de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has confiado en lo que Él hizo como suficiente? ¿En su sacrificio, muerte y resurrección? ¿Como suficiente pago por tus pecados? ¿O hasta todavía piensas que tus pecados son más grandes que lo que Cristo hizo por ti? Entonces tú vas a hacer una obra más grande que Cristo para justificarte. ¿Podrás hacerla? Sin duda, nadie podrá justificarse delante de Dios. Este es el pasado de todo creyente. Una justificación perfecta, perpetua, delante de Dios por medio de Jesucristo. Pero entonces ahora vamos al versículo 10. Filipenses 3:10. Esa es la justificación, pero ahora vamos a ver el presente. Los que ya hemos sido justificados por Cristo, los que ya hemos creído, si hemos sido lavados en la sangre del Cordero que fue inmolado. La santificación. Dice, a fin de conocerle. Él desea ser hallado en la justicia que no es por la ley, sino en Jesucristo, la fe que procede de Dios, en base a la fe de Jesucristo, para luego ¿qué? A fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahora se los voy a leer en la Biblia de las Américas. Y conocerlo a Él, para que quede más claro.
el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Hasta el versículo 11. Entonces, primero dice que Él quiere conocerle más a Él, que Él quiere conocer a Cristo. Ahora, ¿Pablo ya conocía a Cristo? Ya conocía a Cristo. Más o menos dicen algunos hermanos, algunos comentaristas, que Pablo llevaba más o menos 30 años de haber conocido a Cristo allá en Damasco, el camino de Damasco, cuando el Señor se le presentó. Le dijo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 30 años llevaba y ahora dice que quiere conocer a Cristo. Entonces, ¿qué venía haciendo estos 30 años? Pablo dice: quiero conocerle. Pablo lo que está diciendo aquí es: quiero conocerle más. Miren que lleva 30 años en Cristo, con Cristo, sirviéndole. Dice: quiero conocerle más. Él se refiere a que quiere más intimidad. Esta palabra conocer para los hebreos es una palabra bien interesante. ¿No ha leído usted en Génesis que dice: y Adán conoció a Eva? ¿Acaso no se conocían ya? Llevaban tiempo en el jardín del Edén, habían pecado juntos. Se refiere a que tuvieron intimidad, en ese caso intimidad sexual. Lo mismo dice ahí en el Evangelio de Mateo, acerca de José y María. Dice que José no conoció a María hasta después que dio a luz a Jesús. Pero José y María se conocían. Se refiere también a intimidad. Entonces, ¿qué está queriendo aquí decir Pablo? No que no conozca a Cristo, que él quiere conocerle más íntimamente. Cristiano llega a conocer a Cristo por medio del Evangelio. Es justificado de sus pecados, perdonado, admitido por Dios, adoptado como hijo. Pero no para quedar en ese conocimiento solamente de lo primero, es para avanzar en el conocimiento de aquel que nos alcanzó, que nos salvó, que nos amó. Esto es lo que se refería a Pablo y lo que él ansiaba experimentar. Pedro decía también, no hace falta que lo busquen, 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro está escribiendo a creyentes que ya conocían a Jesucristo. Pero ¿qué les dice? Antes bien, creced. Creced más en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Hay que crecer más en el conocimiento, hermanos. Y no es un simple conocimiento intelectual. Pablo está diciendo que quiero conocer más la parte histórica de cómo Jesús murió. Quiero conocer más al Jesús histórico, cómo es que eran sus llagas, dónde es que el soldado le atravesó, dónde está la tumba, quiero ir a Jerusalén. No es lo que se refiere Pablo. Pablo se refiere a un conocimiento interno, un conocimiento en el espíritu, un conocimiento en vida de quién es Jesucristo, un conocimiento real. No solamente más información, sino una vida real. Todos tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor, tener más una experiencia de vida más profunda con Él. Pero como veíamos la vez anterior, acerca de que hay que renunciar a todas las cosas para ganar a Cristo, nuestro último estudio el sábado anterior, veíamos que lo que nos impide amar más a Cristo y también lo que nos impide conocer más a Cristo es que a veces nosotros amamos más las cosas de este mundo. Amamos más nuestra vida en este mundo. Amo más mi trabajo. Amo más mi familia. Amo más mis estudios. Amo más mis logros. Amo más lo que yo he hecho por mi propia mano, que yo me formé e hice esto. Y nosotros nos orgullecemos de eso. Y como amamos tanto estas cosas, no podemos conocer más a Cristo ni amarle más como Él merece. Nos quedamos estancados en nuestro conocimiento y nuestro amor por el Señor. Debemos dejar todo aquel que fue un obstáculo, un estorbo, considerarlo, como decíamos, como estiércol, con tal de ganar a Cristo. Nuestra justificación viene por medio de empezar a conocer a Cristo, y nuestra santificación crece conforme conocemos más a Cristo. No hay otra forma, hermano, de ser más santo si no conocemos a aquel que es el santo. No hay una manera, hermanos. ¿Con qué tú compararás la santidad? Aquí en la tierra no hay, hermanos, con qué comparar la santidad. El único que es santo es Dios. Y mientras más lo conocemos a Él, más sabemos lo que es ser santo. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección. Conocer más a Cristo, hermanos, está ligado a experimentar, a conocer más el poder de su resurrección.
Como decíamos, no fue algo histórico. No es que quiero conocer cómo es que Jesús resucitó, cómo era la tumba. No es eso. Quiere conocer, quiere experimentar el poder que levantó a Cristo de los muertos. Poder que lo vivifica a todo cristiano. Ahora todo cristiano tiene el poder de la resurrección en su vida si ha creído en Jesucristo. Todo el que es salvo tiene el poder de la resurrección. Pero no todos lo experimentan. La vida de Cristo es una vida en resurrección que yace en cada uno de nosotros. Y esta vida debe ser experimentada. Esta vida no es para guardarla, no es para decir, ay, aleluya, soy salvo y ya. No, es una vida para vivir, no solamente en lo interior. Es que yo allá muy, muy dentro de mi corazón amo al Señor Jesucristo. Que yo ya muy, muy dentro, yo lo adoro, yo lo alabo. No, hermano, tiene que verse en nuestra vida. No solo adentro, también afuera. Eso fue la santificación. Es imposible que fue santificado adentro y afuera no haya ninguna evidencia. Es que, no, hermanos, que usted me juzga, solo me ve como yo me he visto por fuera, lo que hago afuera, cómo me veo, cómo me comporto. ¿Y qué más podemos ver, hermano? Jesús dijo que lo que habla la boca es lo que hay en el corazón. Y lo mismo podemos decir de toda nuestra vida. Cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con otros hermanos, si oramos o no oramos, si leemos o no leemos. Todo eso que se puede ver, hermanos, es testimonio de la vida interior. No hay vida interior verdadera, sino una manifestación de ella. Una mentira, una falsa espiritualidad. Una falsa santidad. Cuando la santidad no es estática. Dios, que es santo, se movió y mandó a su Hijo a este mundo. Y su Hijo no vino aquí una santidad estática que se quedó quieto, no. Sirvió más que cualquier ser humano, ha podido servir o servirá en 3 años y medio. Hizo más que todos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y nos llama a una santidad. Cristo dijo, yo vine para que tengan vida. Una vida llena de gozo que es estática. No, una vida, dice, y vida abundante. Una vida que abunda en el creyente. Una vida que abunda es una vida en constante crecimiento. Es una vida en constante movimiento, transformación. No fue una vida muerta. Lo muerto es inerte, no se mueve. Es estático, no cambia. Donde hay vida, hermano, hay movimiento, hay transformación. De una vida abundante de conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Es imposible vivir como cristiano. Vivir lo que leemos en las Escrituras sin el poder de la resurrección. Es imposible, hermanos. Tenemos que experimentar en nosotros. No solamente tenerlo, sino experimentarlo, vivir el poder de la resurrección. Pablo decía al principio de la epístola en el versículo 1, por lo demás, hermanos, regocijaos, gozaos. ¿Cómo, hermano, vamos a experimentar el gozo de Cristo si no experimentamos el poder de la resurrección? ¿Cómo voy a experimentar el amor, más amor por Cristo o por mis hermanos si no experimento el poder de su resurrección? ¿Cómo voy a ser un mejor esposo o una mejor esposa o mejor hijo sin el poder de su resurrección? Es imposible experimentar la vida cristiana sin el poder de Cristo en nosotros. Poder que está ahí, pero que a veces nosotros, otra vez como los judaizantes, digo, bueno, ya fui salvo. Judaizantes decían que ya creían en Jesús y los judaizantes perseguían a los cristianos para que vivían como judíos. No solamente para que fueran salvos, sino para que alcanzaran una pureza, una rectitud delante de Dios por seguir intentando guardar la ley y siendo cristianos. Así muchos cristianos dicen, bueno, yo quiero vivir por los principios de la palabra de Dios. Y eso está bien, debemos vivir los principios de la palabra de Dios. Pero conocer los principios de la palabra de Dios no te capacita para vivirlos. Necesitas conocer los principios de la palabra de Dios, pero necesitas la vida de Jesús para vivir la palabra de Dios. Tú no puedes vivir la palabra de Dios, los principios de Dios, ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, lo que estamos aprendiendo, por ejemplo, en todo lo que estamos estudiando acerca de la familia los domingos, con el hermano Pablo, la serie de la familia. Es imposible vivir todo lo que estamos estudiando ahí, acerca del rol del varón, el rol de la mujer, el rol de los hijos, sin una vida de resurrección manifestada, experimentada, vivida. Es imposible, hermanos. Si no se manifiesta la resurrección de Cristo en nosotros. Imposible. Pablo quería experimentar más la vida de Cristo. Pero entonces, ¿cómo podemos vivir una vida cristiana piadosa de otra manera, sin esta vida de resurrección? Es imposible, hermanos, sin el Señor. Vas a querer vencer la lascivia,
los que luchan con la lascivia, con el pecado, con la inmoralidad sexual, vas a querer vencer. Y vas a encontrar que amas más la lascivia de la fuerza que tienes para vencerla. Es más grande que tu deseo de vencerla. Vas a querer renunciar a la ira y te vas a dar cuenta que tu carne es muy débil para poder derrotarla. Vas a querer dejar de mentir. Ya siendo cristiano, todas estas cosas, ¿no? Vas a querer vencer contra la tentación de mentir y vas a encontrar que la tentación es más fuerte que tu resolución de no mentir más. Y te vas a encontrar mintiendo otra vez. Si intentas hacer todo esto en tu carne, te vas a frustrar. San Agustín de Hipona decía que él oraba diciendo esto cuando quería vencer a la lascivia. Dice: Dios, detén mi lujuria. Pero decía, pero todavía no. Su carne amaba más su pecado de lo que amaba a Dios y lo que ansiaba renunciar a su pecado. Así somos nosotros. ¿Por qué no podemos vencer el pecado por nosotros mismos? ¿Por qué no podemos ser más santos por nosotros mismos? Porque nosotros amamos más el pecado, lo que amamos a Dios. En la carne es así. La carne ama más satisfacerse a sí misma de lo que quiere satisfacer a Dios. Esa es la lucha que Pablo habla ahí en Romanos 7. Quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Sabiendo lo que es bueno y queriendo hacerlo, termino haciendo lo que no quiero. Así es en la carne. En la carne no puede haber santidad, no puede haber justificación, no puede haber santificación. Necesitamos el poder de resurrección. Si experimento el poder de resurrección es más fuerte que la lascivia. La lascivia, en comparación con el poder de la vida de Cristo en mí, no tiene ningún poder. Es lo que Pablo dice, que aquellos, ahí en Romanos 8:1, que los que están en Cristo no tienen ellos ninguna condenación. ¿Quiénes? Los que andan conforme el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo, la vida de resurrección de Cristo, me capacita para vencer la lascivia, para renunciar a la ira, para vencer la tentación de la mentira y cualquier otro pecado que pueda surgir. Habíamos leído antes, en 2 Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ya nos fue dado todas las cosas que decíamos para vivir una vida piadosa, ¿se acuerdan? Una vida en lo espiritual, como una vida en lo físico, ya nos fue dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Y cómo crecemos en esas cosas que nos han sido dadas para una vida piadosa y una vida en este mundo? Por medio de conocer más a Cristo, ¿no? Y luego se acuerdan lo que decía: por eso a vuestra fe añadid virtud, la virtud conocimiento, y así sucesivamente. ¿De dónde vamos a añadir todo eso, hermano? ¿De nosotros? No, es de la vida y resurrección de Cristo. Es de Él que obtenemos todas estas cosas para aplicar a nuestra vida y vivirlas. No, usted no va a sacar paciencia de su carne. Si usted va a sacar paciencia de su carne, usted va a ser un impaciente. Su paciencia va a tener un límite. Yo necesito la paciencia de Cristo. Necesito el amor de Cristo. Necesito la sabiduría de Cristo, porque la mía no alcanza, hermanos. Vamos a pedir lo que viene de Él. Entonces la pregunta es: ¿cómo puedo experimentar una vida de resurrección? ¿Cómo hago para experimentar esa vida que puede vencer el pecado? Pablo lo aborda rápidamente diciendo, volvamos ahí: y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Uy, aquí está la respuesta, hermano. De repente no es la que tú vas a querer escuchar. La mayoría de los intérpretes de estos pasajes coinciden en que conocerle más y experimentar la vida de resurrección consiste en también una vida de identificación en la participación de sus padecimientos. ¿Quieres gustar la vida de resurrección? También tienes que gustar una vida de padecimientos. El padecer, esa palabra no nos gusta, ¿no? De repente se cree que íbamos a decir otra cosa. Orar más, leer, pero padecer. Hay que orar, hay que leer, pero también hay que padecer. Ya en Filipenses 1:29, Pablo venía diciendo esto a los filipenses: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, o sea, les es dado al creyente, les es regalado, dado un don. ¿Y cuál es ese don que muchos no quieren recibir? No solo que creáis en Él, y por la fe somos justificados,
sino también que padezcáis por Él. ¿Quién dice amén a ese regalo? ¿Quién dice yo lo recibo? Como muchos lugares que quieren recibir muchas cosas. También Pablo dice en 2 Timoteo 3:12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Quién quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús? ¿Quién quiere una vida más santificada? Padecerán persecución. ¿Quieres una vida de mayor santidad? Vas a ser perseguido, vas a padecer. Una vida de crecimiento, una vida de experimentar el poder de la resurrección de Cristo, sufrimiento. No hay otra forma. En 2 Corintios 1:8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Cosa rara el apóstol Pablo en medio de tribulación. Que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, no era cualquier tribulación, era una tribulación tremenda. Más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que su carne podía soportar. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Usted ha preguntado, hermano, algún problema que usted dice, ojalá me muriera, yo no puedo más? Así estaba el apóstol Pablo. Un problema tan terrible, no como los que nosotros vivimos. Un problema tan terrible que él decía, ya no tenemos esperanza de seguir con vida. Pensaban, de cierto vamos a morir. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, para que Dios estaba permitiendo esa circunstancia, para destruir la confianza de Pablo y sus compañeros en ellos mismos. ¿Para qué? Sino en Dios que resucita a los muertos. Ellos iban a experimentar la confianza en Dios, la vida de resurrección, en aquel que resucita a los muertos, en este caso por medio de padecer y aún perder, como daba testimonio nuestra hermana Angie. Ella también estaba ahí perdiendo esperanza ahí en la cama. Pero entonces experimenta uno que el poder de su resurrección que lo levanta a uno, que lo fortalece a uno en medio de las cosas más terribles. Pero ¿cómo vamos a experimentar esas cosas si no padecemos? Si todo está bien. Algunos quieren vivir ese tipo de vida cristiana. Que en mi trabajo todo vaya bien, que este mes yo pueda acabar tranquilo, que yo llegue a mi casa y mi esposa no me ponga problema, todo esté tranquilo, que mi esposo deje de ser un gruñón y todo esté tranquilo, que mis hijos no los vayan a enfermar esta semana porque qué terrible, tenés que cuidarlos, y que esta semana todo vaya bien. Y si todo terminó así en la semana, uno contento. Es que esta semana me fue bien. ¿Por qué? Porque no pasó nada. Nada terrible. Y así queremos que sean todos nuestros días. Que nunca, Dios lo permita, suframos alguna pérdida, alguna cosa. Así es como pensamos siempre. Que ojalá este fin de mes yo llegue bien y no llegue a ras. Esos son nuestros pensamientos muchas veces, hermanos. Así no pensaba el apóstol Pablo. Si no pensaba. En medio de la tribulación, llevó a Pablo y a sus compañeros a conocer más la confianza en Dios. Amarle más. Conocerle más. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tremendo, ¿no? Dice aquí Santiago, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en padecimiento. Estás padeciendo, ten sumo gozo, un gozo alto, un gozo sublime, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Quieres santidad en tu vida? ¿Quieres la paciencia de Jesús, en este caso? ¿Quieres que sea formado en ti? Mira, ten sumo gozo en medio de las tribulaciones. Entonces, tribulación para aprender a ser más paciente. Cuando tú oras, Señor, dame más paciencia, es como si estuvieras orando, Señor, mándame tribulaciones. ¿Vas a volver a orar por paciencia? Yo espero que sí. Espero que sí, porque necesitamos más paciencia. Pero la paciencia de Cristo se forma en nosotros por medio de la tribulación, no por medio de estar sentados tranquilos todo el día. No, hermanos, no por medio de la comodidad. La comodidad genera pereza, y la pereza frialdad, y la frialdad te aleja de Dios. Como veíamos ayer con la mujer, ¿no? Del flujo de sangre. Su padecimiento la llevó a tocar a Cristo, a buscar a Cristo y a ser sanada por Cristo. Conoció la familia de Cristo porque fue tribulada y entonces fue salva. Necesitamos padecer, hermanos, para experimentar la vida de resurrección. No hay otra manera. 2 Corintios 4, del 7 al 11.
Entonces, en medio de la tribulación, hermanos, yo recibo la visitación de Dios. En medio del padecimiento, yo recibo el consuelo de Dios. En medio de la tribulación, yo recibo más de la vida de Cristo. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Cristo es el tesoro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y estaban atribulados en todo, pero no estaban angustiados, estaban conociendo la fidelidad de Dios. En apuros, mas no desesperados. Vivían en apuros, pero no se desesperaban. ¿Por qué? Conocían más del poder de la resurrección de Cristo, y eso los consolaba. Perseguidos, vivían persecución, pero aprendían, conociendo a Cristo, que no estaban desamparados. Derribados, pero no destruidos. Oye, hermano, uno dice, pero qué vida tan miserable, yo no quiero vivir así. Y sin embargo, la vida de Pablo, como hemos venido estudiando, era una vida llena de gozo. Porque en medio de todas las tribulaciones, Dios lo visitaba. Conocía más a Dios. Él decía, yo no fui prisionero del César, soy prisionero de Cristo, embajador en cadenas de Cristo. Miren cómo veía Pablo su vida. Lo que nosotros llamaríamos una vida miserable, una vida terrible. Para muchos. Llevando en el cuerpo siempre, a todas partes, la muerte de Jesús. ¿A qué se refiere? Que estaban experimentando muerte en ellos mismos. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cómo se va a experimentar la vida de Jesús en nuestros cuerpos? La vida de resurrección, una vida de victoria sobre el pecado, una vida de santificación constante. Tenemos también que llevar la muerte, los padecimientos de Cristo, padecer juntamente con Él. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. No es por cualquier causa, no es por causa de tu pecado, por causa de la necedad, ¿no? La Biblia dice que el necio sufre también, pero ¿qué dice? Que no aprende, ¿no? No seamos necios. Para Pablo, cada oportunidad de sufrimiento, ¿para qué era? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, para el cristiano, cada vez que estamos padeciendo, no porque estamos buscando padecer, hermano, no es que nosotros somos masoquistas, porque eso es lo que entendieron muchos católicos, que tenían que darse en la espalda con látigo y entonces ahí me santifico, que tengo que padecer. Cristo le dio un latigazo, yo también me da latigazos y voy a conocer el poder de Cristo. Así no es. Los padecimientos no es que nosotros estamos buscando y persiguiendo, los vivimos. Pablo no andaba buscando ser azotado, encarcelado. Él buscaba servir a Cristo. Todo el que quiera vivir una vida piadosa va a padecer persecución. Si estás teniendo una vida tranquila y cómoda, es que no estás buscando vivir una vida piadosa. Por eso estamos tan tranquilos. Por eso nada acontece en nuestra vida. Muchas veces, porque estamos viviendo una vida cómoda y no una vida piadosa. Una vida piadosa nos lleva a persecución. Una vida piadosa nos lleva a la muerte de Cristo por todos lados. A estar entregados a muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nosotros. Cada tribulación, cada padecimiento es una oportunidad que Dios nos está regalando para que crezcamos en el conocimiento de Él, en experimentar la vida de resurrección y en que Cristo sea formado más en nosotros. Cada vez que tú padeces y solamente lo aprovechas para quejarte, para decir, pobrecito de mí, que sufro tanto, yo que hago tantas buenas cosas y Dios me envía estos litigios, estos sufrimientos. Cada vez que tú haces eso, estás sufriendo en vano, sufriendo para nada, desperdiciando otra oportunidad que Dios te regaló. Y como la desperdiciamos, se va a tener que repetir la prueba y así hasta que permitamos que Dios haga su obra en nosotros. Entonces no seamos necios, que sufrimos y no aprendemos. Seamos sabios como Pablo, que sufría y aprendía, conocía más a Cristo y Cristo se manifestaba en su vida. Porque para eso es todo esto, hermanos. ¿Qué dice Romanos 8:28 que tanto repetimos? Que todas las cosas a los que aman a Dios le ayuda a bien. Y el versículo 29, ¿para qué? Esto es conforme a su propósito, el cual es ¿qué? Que Cristo sea formado en nosotros. Entonces todo lo que vivimos nos ayuda para bien, para que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el bien de Dios, ese es el propósito de los padecimientos, no padecer por padecer. Padecemos porque estamos sufriendo dolores de parto, porque somos tan duros, tan tercos, que Dios tiene que darnos con mazo
con padecimientos, para que nuestro hombre sea quebrantado, a fin de que el hombre interior sea liberado y pueda vivir por el Espíritu de Dios. Para que aquella vida de resurrección que está dentro nuestro, esa cascaradura, sea partida en pedazos para que brote la vida de Cristo. Porque una semilla que no se rompe, hermanos, es una semilla que se queda muerta e inerte. Una semilla que se rompe, que germina, es una semilla del cual sale la vida. Entonces necesitamos que Dios nos quebrante para que la vida de Cristo sea formada en nosotros. Eso es santificación. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ya justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la primera parte que veníamos leyendo hoy. Justificados por la fe. Pero luego, ¿qué? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. En la gracia que estamos ahora, de ser santificados, estamos firmes por medio de la justificación. Y luego y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esperamos la gloria de Dios. Esa es nuestra gloria ahora, ya no más nuestras obras. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hermano, estoy atribulado esta semana, gloria a Dios. ¿Cuándo he escuchado eso la última vez? Es que esta semana sufrí muchísimo, gracias a Dios. Tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo momento. Acordemos que el gozo es fruto de un corazón, como hemos venido estudiando en esta epístola, un corazón agradecido. Agradeces a Dios las oportunidades que te da de ser quebrantado, de sufrir por Él, de padecer. ¿Las agradeces? Sabiendo, ¿qué es lo que hay que saber? Que la tribulación produce paciencia. ¿Otra vez quieres paciencia? Ora por tribulaciones. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Si Dios me está probando, si Dios me está preparando, si Dios está formando a su Hijo en mí, si estoy experimentando la vida de resurrección por todos estos padecimientos, esto genera esperanza. Puedo ver que la obra de Dios avanza en mí. Ver que la obra de Dios no avanza en mí genera tristeza. Genera, yo para qué me congrego, para qué me esfuerzo tanto, no veo la obra de Dios en mí. Pero es que no la estamos viendo porque no queremos vivir una vida piadosa, porque no queremos padecer, porque no queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio, tenemos que pagar el precio, hermanos. Pablo pagó el precio más que muchos. Y yo estaba animando a los filipenses, paguen también ustedes el precio. Y les voy a dar mi ejemplo, eso dice Pablo. Y entonces llegamos aquí a la tercera parte. El futuro del creyente, la glorificación. El pasado, su justificación. El presente, estamos viviendo una vida en padecimientos, en conocer más al Señor, en experimentar la vida de resurrección. ¿Para qué? A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, dice Pablo. Él tiene como fin, en vista, conocer más a Cristo, experimentar más su vida, experimentar sus padecimientos, porque Él tiene en vista un futuro glorioso, un futuro de resurrección. Ese es el fin de la vida que Pablo estaba queriendo vivir. Es el fin de todas las tribulaciones que padecemos en esta vida. Es el fin de esa santificación, esa justificación que comenzó en nosotros. Es que lleguemos a una resurrección. 2 Corintios 4:16. Aquí, el mismo capítulo 4 que veníamos leyendo, donde Pablo hablaba de esas tribulaciones que padecían. Y versículo 16 dice, por tanto no desmayamos. Ellos no desmayaban con todo lo que estaban sufriendo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿no? Los sufrimientos de esta vida, los achaques, todas las cosas que vivimos nos van marcando, ¿no? Vamos haciendo viejitos, llenando de arrugas. Nuestro hombre exterior se va quebrando en pedazos. El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque Cristo va siendo formado más y más y más en nosotros. Y cada vez tenemos más del carácter de Cristo. Y cada vez más Cristo se glorifica en nuestra vida. Y cada vez más Cristo se manifiesta en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro mirar, en nuestro vivir. La vida de resurrección va llenando toda nuestra vida. La cáscara se va rompiendo. Porque esta leve tribulación, y Pablo no era como nosotros, hay una tribulación, ¿no? Y él llama leve tribulación de lo que él estaba sufriendo, momentánea, produce en nosotros. ¿Qué produce la tribulación, hermanos, en nosotros? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si padecemos aquí con Él, hay una canción que aquí cantamos,
reinaremos también con Él. Viviremos también con Él. Gozaremos también con Él. No mirando nosotros las cosas que se ven. Es que todo lo que perdí es basura. Es sin valor con tal de ganar a Cristo. Sino las que no se ven, que es la que estamos ganando, Cristo formado en nosotros. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí no habla de cosas. Todo lo eterno es lo que pertenece a la vida de Dios. Eso es lo eterno. Cualquier cosa que no sea de la divinidad, que no sea de Dios, no es eterno. Por eso la vida que nosotros estamos viviendo es la vida eterna. Y la vida eterna es la vida de Dios. Una vida sin principio, una vida sin fin. Y las cosas que están hablando, que no se ven, que están siendo formadas en nosotros, que es Cristo, que es eterno, formado en nosotros, eso, hermano, es para siempre. Las cosas que estamos perdiendo aquí por los sufrimientos, por las cosas que tenemos que renunciar, no son importantes, porque Cristo, su carácter que va a permanecer en mí para siempre, está siendo formado ahora, por medio de todos estos sufrimientos y padecimientos. Romanos 8:17 dice que somos hijos, y si hijos, también herederos, y si herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Queremos la gloria del futuro, hermanos? Tenemos que padecer ahora juntamente con Él. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso es lo que protege el fin, la resurrección de los muertos. Hay una gloria que va a manifestar cuando yo resucite, cuando Jesús venga. Eso es lo que tenía Pablo en vista. Por eso era capaz de soportar todo lo que vivía. Hay una gloria que ha de ser manifestada en el creyente. Somos justificados por la fe. Iniciamos un proceso de santificación donde cada vez más conocemos a nuestro Señor. Cada vez más podemos experimentar esa vida de resurrección que ha sido depositada en nosotros por medio de identificarnos con sus padecimientos. Y todo esto teniendo en vista que un día vamos a morir, pero también vamos a resucitar. Pero como nadie quiere morir, hermanos. ¿Usted quiere morir? ¿Morir a usted mismo? Yo digo que no lo puede seguir el que no muere a sí mismo, toma su cruz y le sigue. El que quiera ganar las cosas de este mundo, su propia alma, se la perderá. Y que pierda su alma, sus deseos, su intelecto. Vivir por sus propias emociones. Para vivir para Él, dice, la hallará. La hallará. Todo esto que es corruptible, hermanos, ahora en nosotros. Todo esto que es debilidad. Todo esto que nos avergüenza en nuestra carne. Toda esta lucha que tenemos con el pecado. Todos estos padecimientos que estamos viviendo, hermanos, van a terminar. Será como dice Pablo en 1 Corintios 15, 52 al 54. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. Sorbida es la muerte en victoria. Esta era la esperanza de Pablo. La glorificación, hermano, a nosotros nos da esperanza. Nos da una meta a la cual estamos caminando como creyentes. No hemos sido simplemente salvos para congregarnos aquí los domingos y ya. Es para experimentar una vida de resurrección. Experimentar unos padecimientos unidos a Cristo Jesús, en vista no a hacer una vida miserable, no, en vista a estar preparados, a Cristo se ha formado en nosotros para una vida eterna que no tiene fin, de resurrección. Es en vista a esto, hermanos, que estamos caminando. Cuando Cristo murió, la muerte murió, hermanos, y fue sacada a la luz la vida y la mortalidad por la resurrección de Cristo. Cuando Cristo murió, cuando Él resucitó, la muerte murió. Por eso Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Cuando Cristo murió, tú y yo morimos. Y nuestra vida está escondida en Cristo, porque cuando Él resucitó, fuimos resucitados juntamente con Él, porque nos dio la vida y resurrección. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Tenemos una esperanza, hermanos. Cuando Cristo venga y los muertos resuciten, seremos manifestados con Él en gloria. Podemos, hermanos, terminar recalcando lo siguiente. La salvación pertenece a nuestro Dios. Él nos ha justificado mediante la fe, por su gracia en su Hijo Jesucristo, el justo, que se dio por los pecadores para justificarlos en Él. Podemos decir también que Cristo no solo nos dio su vida para justificarnos y librarnos de las consecuencias de nuestros pecados, sino que nos dio su propia vida para que por ella podamos vivir, hermanos, y abundar en ella. En cuanto padecemos persecución, tribulación, padecimientos y adversidades, tenemos la oportunidad de que su vida se manifieste en nosotros y le conozcamos más y más su Hijo sea formado en nosotros. Y nosotros somos formados a la imagen del Hijo de Dios. Y todo esto con el fin de un día presentarnos a Dios en gloria, su gloria manifestada en cada uno de sus hijos. Que seremos librados de esta carne, de la muerte, de la corrupción, y seremos semejantes a aquel que nos justificó, santificó y glorificó. Amén.